Hola, buena tarde, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y demasiado interesante. Vamos a hablar de la telemedicina. Muchos se preguntarán qué es la telemedicina y por qué es tan importante la telemedicina. Pues bien, me presento, mi nombre es María Alejandra, soy enfermera y el día de hoy soy la persona encargada de explicar qué es la telemedicina y por qué su importancia. La telemedicina se dio a mediados de la guerra civil con el telégrafo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, cuando estaban en guerra, pues necesitaban comunicar cuántos heridos, muertos y qué suministros médicos necesitaban. En esta época no todos los médicos iban a las guerras, por ende, desde el telégrafo tenían que comunicarse para saber cómo debían atender estos casos. La telemedicina cogió un auge muy importante en la época de la pandemia, hace muy poco. ¿Por qué? Porque como no todos nosotros podíamos ir a las clínicas y hospitales porque todas estaban copadas por temas de COVID, pues empezaron a darle más auge e importancia a la telemedicina. La telemedicina, ¿por qué es importante? Porque cada uno de nosotros puede tener una atención inmediata. ¿Qué quiere decir? Que tú con un médico que puede estar 24/7, un psicólogo, inclusive nutricionistas y especialistas, puedes tener una comunicación de forma inmediata. Y así uno va a evitar ese tema de ir a unas urgencias donde vas a esperar de 1 a 4 horas. Entre más tiempo esperes, pues más tiempo de impaciencia te va a dar. Normalmente, ¿por qué le llamamos a las personas pacientes? Porque literal la palabra paciente lo que nos da a conocer o a entender es que debemos tener paciencia para ser atendidos. Yo como enfermera no los llamo pacientes, sino que eh, los llamo usuarios, porque cuando tienes un usuario la atención va a ser mucho más ágil y más rápida, ¿cierto? Sin embargo, como les estaba contando, el tema de la telemedicina es demasiado importante porque evita tiempo de tacos, tiempo en urgencias, tiempo innecesario, porque muchas veces nosotros vamos no vamos por una urgencia, una emergencia, sino por una sintomatología que un médico te puede decir de manera previa eh, qué es lo que está pasando. Identificar cuáles son esos síntomas y signos que tú tienes y identificar de esa manera si realmente necesitas una atención en urgencias, si realmente es una emergencia o si requieres de una cita médica general o por un especialista. Entonces, la telemedicina es tan importante que puedes prever desde tu casa o por medio de un médico, por medio de un teléfono, hablar con alguien que sabe cómo preguntar si tienes fiebre, si no tienes fiebre, si tienes escalofríos, si no tienes escalofríos, si te duele el abdomen, dónde te duele el abdomen, cómo te duele, si es agudo, si es crónico, si tú puedes caminar, si no puedes caminar, si te está generando vómito, si no te está generando vómito, y de esa manera te puede decir y llevar a ese punto de si debes ir a urgencias o no. Porque nosotros normalmente no sabemos la diferencia entre una urgencia y una emergencia, y es que la urgencia tiene tiempo de espera. En cambio, una emergencia realmente no tiene espera, o sea, es entre la vida y la muerte, te tienen que atender ya o ya. Entonces tú puedes llevar 1 hora en urgencias, una sola hora en urgencias, y llegar a alguien con una real emergencia, van a atender primero a esa persona que a ti. Entonces eso va a prolongar el tiempo de espera, aparte de la congestión en urgencias, porque es impresionante. Tú llegas a urgencias y ves que hay un montón de personas que llevan 2, 3, 4 horas, 5 horas y tú no sabes en qué momento te van a atender porque realmente a partir del triaje, a partir de ese momento que te atienden básicamente para identificar si eres emergente, si no eres emergente, si eres una urgencia, o sea, definitivamente te mandan para casa y luego al otro día tienes que ir a una cita médica general. Entonces, la telemedicina tiene un auge más importante a partir de la pandemia porque nadie podía ir a las clínicas por el tema de contagios, por el tema de que no habían camas, no había hospitalización y a partir de ahí el término telemedicina se conoció un poco más, pero realmente viene desde el siglo XIX, como les había comentado, con el tema de las guerras. Como nadie podía como los médicos no iban a las guerras, pues a partir de allá desde el telégrafo se tenían que comunicar. Para mí, la telemedicina es fantástica por el simple hecho de que tú puedes prevenir muchas cosas, porque desde tu casa, desde la manera más tranquila, más amigable, el tiempo de espera es muy corto, el tiempo de atención es más prolongado, porque normalmente cuando vas a una cita médica presencial,
pues los médicos tienen una agenda y esa agenda determina qué tiempo de atención tienen para cada uno de los pacientes. Y normalmente son 20 minutos. Si tú llegas 5 minutos tarde, ya no te atienden. Pero si tú llegas y el médico lleva 5 minutos, 10 minutos de retraso, tú sí o sí debes esperar, porque seamos honestos, el que necesita el servicio eres tú, no es el médico. Entonces sí o sí tienes que esperar para una buena atención. Entonces con la telemedicina todo esto se anula todo esto porque vas a tener un médico que va a estar 24/7, que te va a atender a cualquier hora, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la tarde, 2 de la tarde, de manera inmediata y que va a tener la paciencia y el tiempo para saber identificar qué es lo que tú tienes, cómo te sientes, cuáles son tus síntomas. También hay una gran tecnología porque es videollamada. Entonces, como es videollamada, la tecnología que tienen para mirar los síntomas desde una aplicación es demasiado innovadora, donde pueden identificar tu pulso, donde pueden identificar tus expresiones, el dolor, la angustia que puedes tener a partir de una molestia que tengas. Y también es muy interesante porque a partir de eso, de no solamente los médicos van a atender, sino que también tenemos el tema de psicología, que es sumamente importante. Si ustedes supieran la importancia de un psicólogo o de un guía para uno poder tener una calidad de vida a largo tiempo, es impresionante, porque nosotros usualmente venimos desde la niñez con muchos temores, porque los papás te crían como fueron criados, ¿cierto? Como aprendieron a criar. Y no todo el mundo tiene un manual para saber cómo ser mamá o papá. Entonces, a partir de la niña, nosotros crecemos con carencias, con muchos problemas de autoestima, por llamarlo así. Entonces, el tener un psicólogo que esté ahí contigo, hablando, comunicándote, haciendo las preguntas más importantes o capciosas para saber qué es lo que está pasando a nivel mental contigo es fundamental, porque eso previene ataques de ansiedad y de pánico, eso previene sintomatologías de Alzheimer o de demencia senil, entre otras cosas. Entonces, esa es la importancia de la telemedicina. La telemedicina es sumamente importante porque te puede llevar paso a paso y del camino de cualquier especialista, donde tú puedes tener una atención inmediata, sin corte, sin espera, inmediata, donde tú puedes hablar con alguien, sea a nivel psicológico o físico, para tener una atención y saber qué es lo que pasa contigo y si realmente justifica viajar 1 hora, media hora a un lugar físico para una atención o definitivamente desde casa se puede atender todo el tema de signos y sintomatología. Igual como les estaba hablando del tema de la psicología, en mi caso en algún momento que empecé con crisis de ansiedad y ataques de pánico, conseguir una cita psicológica a nivel de EPS y de seguro era complicado porque la persona que debe determinar si vas al psicólogo o no es un médico general. Y ellos tienen la capacidad, sí, pero es muy triste que uno sabiendo que necesita un psicólogo, tener primero que pedir una cita que se puede demorar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, para que él te dé una orden y esta orden, tú llamar, que te pueden atender de manera inmediata o se pueden demorar también 1 semana, 2 semanas, inclusive un mes, 2 meses, para tener una cita con un psicólogo. Cuando gracias a la telemedicina tú de manera inmediata puedes tener ese tipo de citas, igual con el nutricionista. Entonces, eso es lo bacano, lo cool de la telemedicina, por eso me encanta, por eso me apasiona, por eso hago parte como de este gremio, porque todo el tema de prevención y promoción para mí es fundamental para el ser humano, desde cómo se alimenta, desde con quién vive, cómo es su círculo social, cómo a nivel mental está, cómo a nivel físico está y como siempre lo he dicho. Si no hay salud mental, no hay salud física, si no hay salud física, no hay salud mental, y si no hay una buena nutrición, nunca va a haber salud física y salud mental, y cómo vamos a hacer dinero sin tener ninguna de las anteriores. Entonces, para mí es un gusto, un placer hablarles un poco del tema de la telemedicina, abordar muchos temas dentro de ellos y lo más importante, si te interesó todo el tema de la telemedicina, te gustó toda esta información, habla con la persona que te invitó y vas a tener un 15% de descuento para que hagas parte de este gran mundo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.